Hola, buen día. Mi nombre es Adriana Valencia, estoy en el Tetran número 4 y voy a presentar el tema sobre señales y sistemas. Pues sean bienvenidos a este análisis que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero que se entienda a fondo cada concepto. Hoy vamos a cerrar vamos a decir, enorme brecha que existe entre diferentes modelos matemáticos, que podemos decir que estos son abstractos y asimismo, cuando hablamos de la ingeniería de software, o sea, de la vida real, quiere decir, o sea, que podemos hacer una comparación. Básicamente, nuestro objetivo es entender pues cómo se transforman las señales en el mundo físico, por ejemplo, que lo hacemos a un código y que realmente podamos ejecutar, que es como el punto final que queremos llegar. Vamos a meternos, por ejemplo, de lleno en conceptos principales de señales y sistemas, su clasificación, cómo se representan en el dominio, por ejemplo, de tiempo. Y claro, cuando usamos Python, pues para simular todo este proceso, ¿verdad? Cuando realizamos los códigos. Así que si alguna vez se preguntaron cómo es un simple sonido, pues podemos decir que es un voltaje que termina siendo procesado, por ejemplo, así lo podemos definir, dentro de una computadora. Pero bueno, así que es exactamente pues donde empieza, vamos a decir, la magia. Entonces, como lo estábamos comentando, pues para entender esto, pues vamos a seguir una ruta muy clara, ¿no? Para tratar de explicarlo. Entonces, primero podemos tener el salto físico a lo digital. Y luego, por ejemplo, pasamos a ver su clasificación. Después, pues trataremos de ir explicando sus bloques básicos y asimismo, pues un muestreo de cómo sería o se logra realizar una señal. Entonces, seguimos. Bueno, comencemos con unos de los puntos, yo creo que más interesantes, que es de lo físico y lo digital, donde se da el origen de todo. En el procesamiento, pues dentro del mundo real, encontramos lo que es lo continuo. O sea, simplemente no cabe en la memoria, por ejemplo, digital, que es lo que podemos encontrar como que es algo incompatible, ¿no? Entonces, tratando de hacer un procesamiento dentro del mundo real. Por eso, por ejemplo, antes de nosotros pensar de una sola línea de código, pues tenemos que definir dos cosas súper claras. Entonces, primero, la señal, pues es la imagen, por ejemplo, que la señal es nuestro flujo, así es como la podemos observar, de datos de entrada. Entonces, la información pura de este mundo físico, vamos a definirla así. Entonces, digamos que nuestros ingredientes crudos, o podemos decir nuestros elementos, pues son estos. Y en segundo, pues encontraremos un sistema, básicamente el algoritmo matemático, que es la función que va a procesar todos estos puntos numéricos para darnos un resultado útil. Es sin duda pues, la pareja perfecta para hacer un buen procesamiento software. Entonces, por lo tanto, aquí pasamos a la sección 2 que podemos definir la clasificación. Entonces, en esta, la clasificación de señales, pues es de básica importancia saber conocer pues su diferencia y qué tipos de señales tenemos. Entonces lo que podemos encontrar que casi siempre existe esta barrera, vamos a decir, la imaginaria, entre una ingeniería física más tradicional y el desarrollo de software. Pero la verdad es que podemos decir que en el fondo ¿verdad? Se hablan en un mismo idioma o se pueden entender entre sí. Digamos que si una señal no solo es un flujo continuo de datos de entrada, entonces pensamos en la lectura constante, ¿no? De un sensor de temperatura o los datos brutos que nos arroja, por ejemplo, la llegada de señales para un micrófono. Y por otro lado, podemos encontrar, por ejemplo, un sistema que es exactamente equivalente, por ejemplo, al bloque de un código o de una función matemática. Entonces se toma ese parámetro de entrada, se procesa y pues esto se sigue las reglas definidas y vuelve a un resultado. Es decir, que la transformación
que es 100% pura y predecible y la podemos. Entonces vamos a profundizar en los tipos de señales. Entonces vamos a tratar de expresar o de hacer entender pues esta dicotomía entre los procesos de datos. Entonces resulta que tenemos, por ejemplo, hablamos mucho del mundo físico opera en tiempo continuo y con el tiempo fluye de una manera pues ininterrumpida. Entonces esto define que cualquier instante infinitesimal, podemos decirlo, o sea que es infinito, como una onda de sonido viajando en el aire. Pero pues sabemos también que las computadoras no tienen una memoria infinita, entonces para guardar esos infinitos puntos o todos esos datos, entonces el software se ve obligado a operar en un tiempo discreto. Entonces básicamente se toman muestras de intervalos fijos, convirtiéndolos esa onda superfluida, por ejemplo, en un arreglo rígido, o podemos describirla como un vector o como una lista en la memoria. Entonces cada valor numérico está anclado a un índice entero espacial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos que se comportan con ciertas personalidades, vamos a decirlo así, en señales periódicas que repiten un ciclo exacto y en el cual, pues esto es vital para sincronizar procesos, como la señal de un reloj o de un procesador. Por lo contrario, por ejemplo, tenemos las aperiódicas, que son completamente caóticas y nunca se repiten. Es por eso, por ejemplo, que encontramos que el ruido de fondo o el tráfico impredecible en una red de servidores. Pero es importante de notar, por aquí, por ejemplo, hay una regla matemática, podemos decirle, muy interesante en el código. Para que una onda generada digitalmente sea estrictamente periódica, pues esta frecuencia pues tiene que ser un número racional en relación eh, con otro, ¿no? Si no lo es, esta muestra discreta jamás va a volver a ser o alinearse perfectamente. Por lo tanto, para identificar ese tipo, estamos hablando, pues básicamente que es de vital importancia, porque nos dice que el algoritmo, vamos a decirlo específicamente, son exactos y vamos a poder usarlos después. Entonces, por lo tanto, esto nos lleva a la sección 3, donde estamos identificando a bloques y muestreo. Entonces, por lo tanto, pues aquí tenemos la teoría del muestreo Fs es mayor a 2F de max. Entonces, para introducir este mundo analógico a lo digital, no podemos hacerlo lo que queramos, ¿verdad? Puedo decirlo así. Hay reglas estrictas. Entonces, la regla de oro aquí es el teorema de Naismith. No sé si lo pronuncié bien. Eso es una sugerencia, es decir, que es una restricción absoluta. Entonces, la ingeniería de software nos dice que para capturar una señal sin distorsionarla, pues hay que preservar la información. Entonces, nuestra frecuencia de muestreo tiene que ser obligatoriamente mayor al doble de la frecuencia máxima detectada en una señal original. Entonces, yo creo que esto es básicamente muy específico de esta ley y si la ignoramos, básicamente pues echamos a perder toda nuestra estructura de datos. Continuando con esta clasificación, en bloque, encontramos, por ejemplo, el aliasing o simulación colapsada. Entonces, esto es veramente importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si violamos la regla de Naismith, que es la anterior que se explicó? Pues ocurre este fenómeno que se le denomina aliasing. Es un desastre catastrófico, pues, donde el muestreo es insuficiente. Esto engaña al software, por decirlo así, haciéndole creer que está leyendo una señal completamente diferente y en una menor frecuencia. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Pues que esta muestra simula o colapsa la memoria, o sea, se llenan nuestros datos corruptos. Así que para evitar este desastre total, pues Naismith es el mandato estructural pues que tenemos que seguir sí o sí. Es un punto importante de recordar. Vamos con el siguiente punto que podemos definirlo como el sistema LTI. Entonces entramos en esta sección, por ejemplo, número 4 del sistema LTI y la convolución. Aquí se pone muy interesante toda nuestra investigación.
Entonces, ¿qué encontramos aquí? Podemos definirle como la respuesta al impulso. Cuando nuestros datos, pues, que ya están digitalizados y clasificados, pues, de una forma segura. Es la hora de encender el motor, por decir, al que dominaremos dentro del algoritmo, perdón. En el software solemos usar señales elementales de prueba. Imaginemos que inyectamos al sistema un único impulso de diagnóstico o un simple uno de rodeo en ceros o de ceros, perdón. Entonces, lo que el sistema nos devuelve como información o como respuesta a este impulso. Entonces, pensemos que esto como un ADN único del sistema. Si conoce esta respuesta, pues podemos predecir con exactitud milimétrica, o sea, exactamente, cómo se va a comportar este sistema ante absolutamente cualquier entrada que le mandemos en el futuro. Pues esto es lo increíble de este. Por lo tanto, aquí tenemos las propiedades de LTI. Toda esta magia, vamos a decir, de respuestas al impulso, pues funciona gracias a que dependemos de un estándar de diseño, entonces dentro de la industria. Los sistemas, por ejemplo, lineales, invariantes en un tiempo o simplemente en sistemas LTI. Tenemos dos super propiedades que nos garantizan la vida, vamos a decir, para el uso de estos sistemas. Primero, tenemos la linealidad, que eso nos permite sumar y escalar señales de manera proporcional. Y en segundo, tenemos la invarianza. Entonces, dentro del tiempo, lo que significa que nuestro algoritmo va a procesar los datos exactamente igual si lo corremos 10 de la mañana o 12 del mediodía. O sea, su comportamiento interno es predecible y no depende de un reloj global. Aquí, por lo tanto, podemos definir a convolución como el algoritmo de una ventana deslizante que procesa la entrada paso a paso, de una forma del concepto, pues decirlo más corto. Entonces, por lo tanto, podemos enfocarlos como la ventana deslizante, ¿no? Que le podemos dominar al proceso de convulsión. Entonces, aquí hay que hacernos la pregunta, ¿cómo procesamos realmente una señal compleja usando el ADN de lo que habíamos hablado en el párrafo anterior? Pues usando la convulsión discreta. En términos de código, podemos decir básicamente que esto funciona como un algoritmo iterativo, entonces de una ventana deslizante, o sea que es más accesible o más fácil de utilizar. Entonces, tenemos que los pasos son súper metódicos. Ese es uno de los puntos. Primero, por ejemplo, invertimos el arreglo de la respuesta al impulso. Luego, lo que vamos haciendo es que vamos deslizando paso a pasito, pues sobre nuestros datos de entrada. Y, por lo tanto, multiplicamos los valores que se van empalmando, sumamos esos productos y listo. Así es como generamos un único punto de salida digital. Por lo tanto, también podemos decir entonces que el punto crucial del sistema LTI, su verdadero motor, pues es la operación matemática, que la llamaremos convolución. Entonces, este concepto está muy bien utilizado y expresado, por ejemplo, en la práctica de la programación, porque básicamente, pues como ya lo dijimos, es un algoritmo de ventana deslizante. Entonces, básicamente, este agarra una firma única al sistema, la invierte, la desliza paso a pasito y sobre todo, pues el flujo de datos de entrada, multiplicándolo y sumando. Entonces, es exactamente pues, de cómo se realiza de una manera lógica y así aplicar un enfoque, por ejemplo, en una foto bidimensional que también se puede utilizar y hacer así funcionar a un ecualizador de audio o en tiempo real. Ok, entonces llegamos a la recta final, que es nuestro punto número 5, que vamos a enfocarlo a la simulación virtual, donde reunimos todos los conceptos explicados y hacer esta simulación virtual del software. Ok, entonces por lo tanto, para comenzar nuestra práctica de señales y sistemas, desarrollamos un script en Python, pues utilizando un editor visual Studio Code.
Este propósito del código es simular el comportamiento del voltaje de una batería de 12 voltios y para ello configuramos 1000 muestras a lo largo del tiempo y utilizamos la librería random para inyectar así un ruido gaudiano, ¿no? Recreando así las interferencias reales pues que sufren una señal eléctrica. Por lo tanto, pues una vez que ya se configuró el código, pues pasamos a la ejecución. Esta vez, pues una vez ya estructurado nuestro código, como lo mencionamos, lo trasladamos al entorno en línea, Online GBD, configurando así el lenguaje en Python 3. Al dar clic, por ejemplo, al botón Run, una vez que ya abrimos nuestros archivos, pues interpreta el proceso de algoritmo dado que este es un servidor basado en una consola sin interfaz gráfica directa. E implementamos, por lo tanto, la función plti save que da la librería de matplotlib. Y pues como vemos en la consola negra, pues el programa finalizó con éxito. En la parte de abajo dice Exit Code is here, indicando que el archivo y la imagen se generó correctamente en el servidor. Y por lo tanto, finalmente, pues al abrir el archivo, pues esta es la imagen que se generó, pues podemos visualizar la gráfica de la señal. En un eje horizontal tenemos el tiempo en segundos y en la vertical tenemos el voltaje en voltios. Entonces la línea discontinua de color celeste representa el voltaje ideal constante de una batería de 12 voltios. Mientras, por ejemplo, que vemos que la línea azul un poquito más sólida, pues esta es la muestra real donde se va acoplando el ruido continuo simulado. Con esto, pues logramos moldear con éxito un sistema de adquisición de señales. Así que hemos llegado ya al final. Entonces, como resumen, podemos decir que el procesamiento de señales pues, nos da el superpoder de descifrar al mundo físico desde una pantalla. Pero pues queda una duda en esta reflexión que es bastante provocadora, vamos a decir. Con el avance, vamos a decir, imparable de la tecnología y la realidad, pues cada vez que está más hiperconectada, pues a través de miles de sensores. ¿Qué nuevos métodos matemáticos pues, van a surgir para poder seguir acortando esta brecha entre la infinita continuidad física y los arreglos finitos, vamos a decir, de la memoria digital? Definitivamente, pues el código que escribamos hoy es solo una base para todo lo que va a venir en el futuro. En síntesis, pues analizamos este flujo, pues estamos viendo un ciclo de vida completo de la ingeniería, que es un puente superior de manera muy sólida desde la teoría hasta la solución digital. Entonces empezamos aislando este fenómeno físico, descubrimos arquitectura y al final pues firmamos el sistema LTI, donde capturamos las señales reales respetando la regla de Nishke y ejecutamos la convolución matemática que es directamente en la memoria y así terminamos con una señal digital limpia y completamente procesada. Entonces, ya como conclusión, entonces este salto de variables continuas del mundo físico a índices discretos de nuestro código, pues es básicamente el pilar de la tecnología moderna. Entonces, fue muy importante para mí realizar este trabajo. Por su atención, muchas gracias. Espero que hayan comprendido mi exposición.